Bendiciones, mis hermanos, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias a Dios que el Señor nos permite reunirnos nuevamente después de una espera larga, ¿verdad? De fin de año. Espero que todos se encuentren muy bien, espero que todos se le hayan pasado perfectamente bien y con muchas bendiciones. Y le pedimos al Señor que el Señor nos siga bendiciendo este 2024, ¿verdad? Que no sea un año más, sino que sea un año menos de nuestra espera hacia Él. Que veamos este año como una nueva oportunidad que el Señor nos da para poder consagrarnos, para poder meternos en su palabra y poder así alcanzar la estatura que Él quiere en nosotros, tomados siempre del Espíritu Santo. Amén. Pues me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a iniciar nuevamente las epístolas, ahora ya en una nueva carta que es Tito. Una carta que es también de mucha bendición, 3 capítulos que el Señor nos va a estar aquí desmenuzando y extrayendo todos los nutrientes que hay en esta carta para nosotros. Así que no se pierda ninguno de los estudios que vienen a continuación después de y póngase cómodo, póngase listo, prepare su Biblia, prepare su cuaderno, prepare su corazón. Vamos a iniciar con esta nueva epístola que es la carta a Tito. Así que bendiciones, iniciamos. Bendiciones, mis hermanos, qué bueno que siguen aquí. Sean bienvenidos a esta nueva serie de estudios de las epístolas, iniciando este año 2024 con Tito. Espero que todos se encuentren muy bien y los extrañé mucho, mis hermanos. En verdad que no saben, ya estaba yo ansioso por iniciar esta nueva temporada. El Señor nos dio indicación que esperáramos hasta esta fecha y de hecho aprovechamos para estudiar todo lo que es respecto a Tito, todo lo que es en cuanto a la tecnología, todo lo que es el preparativo de la intro, todo lo que es el de cámaras, audio, el fondo que usted ve. Y siempre estamos aquí dispuestos y trabajando para que la palabra llegue de la mejor calidad posible hasta usted. Ya sea usted que nos esté viendo en celular, en tableta, en televisión, en computadora, que sea un buen, lo importante es el contenido, pero que llegue con una buena calidad, que usted pueda entender bien, que usted pueda ver y visualizar los textos perfectamente. Así que es un gusto para mí el poder iniciar este año ya con todo acomodado, todo listo y todo preparado para llevarlo hacia usted. Esto es una exposición, recuerde siempre que todo lo que enseñamos aquí en este canal es exposición, no imposición. Así que usted sabrá si lo quiere recibir, si no. Pero le recomiendo que primeramente antes de que usted rechace o diga no, mejor ve otra cosa, dése la oportunidad de escuchar detenidamente de principio a fin y con ayuda del Espíritu Santo, que es el que siempre nos da el discernimiento, ¿verdad? De lo que si ya estamos hablando es correcto o no. Y siempre estamos aquí, no separados de la Escritura y de la palabra del Señor. Así que usted esté tranquilo de que todo lo que enseñamos tiene base escritural. Y por eso siempre a mí me gusta estar dando infinidad de textos y que siempre todo vaya ahí con un respaldo. Le invito, si usted es la primera vez que nos ve, a que se suscriba. Vamos a estar estudiando a lo largo de este año el resto de las epístolas y después de ahí ya el Señor dirá, tenemos muchos temas por los cuales podemos continuar. Así que hay
material para largo. Si es que el Señor no viene, ¿verdad? Antes de que terminemos las epístolas, espero que el Señor nos dé la oportunidad de concluir, y si no, pues lo estaremos concluyendo ya en presencia de Él, ¿verdad? Y con mayor detenimiento y mejor explicado. Le invito también a si usted tiene alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia o pregunta, nos puede escribir al correo electrónico sablevision.yete@gmail.com. Ahí con mucho gusto también los estaremos atendiendo. Pues como ya lo vio usted en la introducción, el tema que vamos a ver el día de hoy es la introducción a Tito. Estamos en Tito, parte 1, y vamos a arrancar este año con esta epístola y pidiéndole al Señor que nos permita concluirla, también que nos dé el tiempo que sea necesario para exponer todo lo que está en esta carta. Recuerde que lo que exponemos no es el total, es solo una parte. Usted puede seguir escudriñando y estudiando por su cuenta lo que ya hemos estudiado, como Timoteo, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Usted lo puede estar ahí nuevamente estudiando en casa. Lo que no quiere decir que ya lo que estamos estudiando ya aprendimos todo lo que teníamos que aprender en estas cartas, sino que es solo una probadita de lo que el Señor tiene tanto que enseñarnos en estas cartas. Y le sugiero y le recomiendo que lo vuelva a hacer y verá, hermano, que todo lo que aprendimos, por ejemplo, de lo primero que estudiamos, que fue Romanos, si usted lo vuelve a estudiar el día de hoy, el Señor le va a dar cosas nuevas respecto a lo que usted está necesitando en este día. Así que lo invito y vea y póngalo ahí a prueba. El Señor es bueno y grandes son sus misericordias, y en su escritura, hermano, siempre usted va a encontrar una palabra fresca y nueva para lo que usted está necesitando. Es una palabra viva lo que está escrito, así que usted métase ahí en la escritura y atienda la voz de Dios, va a ver que va a ser de mucha bendición. Hablar de las epístolas, hermano, y hablar específicamente de la epístola del apóstol Pablo a Tito, es hablar de una epístola, hermano, que fue escrita aproximadamente en el año 64 después de Cristo. Después de que el apóstol Pablo fue liberado de su primer encarcelamiento en Roma. Esto lo podemos verificar en Hechos 28. En Hechos 28 vemos cómo el apóstol Pablo estuvo 2 años encarcelado en Roma. Alrededor del año 62 y el año 64 más o menos fue liberado en este transcurso de 2 años, 62 al 64. Y al ser liberado, una de las primeras cosas que hace el apóstol Pablo es escribirle a Tito. Por eso está importante, hermano, el estudiar cada una de las epístolas con su debido detenimiento y ver cuál es el trasfondo y qué es lo que el Señor tiene oculto para nosotros. Porque fíjese que Tito significa complaciente, honorable, y entonces Tito era un varón honorable y agradable delante de Dios. Era un hombre en quien el apóstol Pablo podía confiar. Y aunque algunos hermanos asumen que Tito era un hombre joven, yo puedo pensar que era un hombre ya anciano, o por lo menos de la camaradería, o como se le llama, de los mismos años que el apóstol Pablo. Más o menos por ahí. Mire, le voy a dar la base escritural de cómo es que muchos dicen que Tito era joven por este versículo en Tito 2:6. Acompáñeme a Tito 2:6 y 7. Lo voy a leer en la traducción Reina Valera 60. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, y dice varias cosas después. Entonces, como Pablo le dice a Tito que se muestre como ejemplo a los jóvenes, pues muchos dicen que Tito era joven. Se ha entendido que igual que Timoteo eran contemporáneos, esa es la palabra que estaba buscando, que era contemporáneo con Timoteo, Tito, que eran los dos jóvenes de la Biblia. Pero en medida que estudiemos estos capítulos que conforman la epístola de Tito, nos daremos cuenta de que Tito era un anciano, lo cual nos da un equilibrio muy hermoso. Otro de los significados de Tito es enfermero o curador, y precisamente esto es lo que fue Tito, hermano, un curador. Fíjese cómo se refiere el apóstol en 2 de Corintios.
2:12. Reina Valera 60. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, versículo 13, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Cuando Tito aparece por primera vez en la Biblia, es aquí en 2 Corintios 2:13. Y cuando aparece aquí en este versículo, Pablo le dice hermano. ¿Se fija? Y eso me deja ver que Pablo veía a Tito en el mismo nivel de autoridad que él. Y si usted se fija, la cruz nos enseña 3 niveles de autoridad. El primer nivel de autoridad es la autoridad superior, que es la parte alta de la cruz. Y nosotros, hermano, tenemos que sujetarnos a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros, que es arriba, es la parte alta de la cruz. La segunda parte son las autoridades paralelas, que esa es la parte horizontal de la cruz. Y la tercera, que son las autoridades inferiores, que es la parte de abajo de la cruz. Y cuando Tito aparece por primera vez en la Biblia, Pablo le llama mi hermano. En griego le dice mi adelfo, que quiere decir que Tito más o menos era de la misma edad que Pablo. Pablo le dice a Tito que sea ejemplo a los jóvenes, mas no que él era un joven, como se lo dijo también a Timoteo, al decirle que no tuviera en poco su juventud. A él sí, a Timoteo sí le dice que es joven, pero a Tito no. Acompáñeme a Tito 1:4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Pablo le está diciendo a Tito que tiene la misma fe que él. Prácticamente le está diciendo colega. ¿Se fija? Tito era contemporáneo, era un hombre maduro y su trabajo era nombrar pastores. Ese era su trabajo, el nombrar pastores. Fíjese cómo dice el capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieres ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El trabajo de Tito era formar ancianos, de formar pastores. Cuando le dice establezcas ancianos, es una palabra griega que quiere decir establece, ordena o construye o constituye. Y entonces es establecer, ordenar, constituir, construir. Por eso, históricamente hablando, Tito es muy relevante. Y al empezar a leer Tito hay que cambiarnos los anteojos de Timoteo. Recuerda usted que vimos un tema de los anteojos apostólicos, ¿verdad? Es momento, hermano, de que cambiemos ahora de anteojos. Ya no veamos esta carta como si estuviéramos leyendo a Timoteo, sino que ahora vamos a cambiar a Tito para poder entender lo que está escrito aquí en Tito, en la epístola a Tito, porque primera y segunda de Timoteo, Pablo le está hablando a sus hijos, a un hijo espiritual, amén. Pero en Tito le está hablando a unos hijos, pero estos también, aparte de hijos, son hermanos, que tenían una común fe, es decir, a Tito, ¿verdad? Es decir, que Pablo encontró en Tito a un hombre maduro, igual que él. Esta epístola, hermano, es un diálogo entre dos maduros. Vamos a seguir viendo quién era Tito y acompáñeme a 2 Corintios 7:5. 2 Corintios 7:5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Fíjese. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Entonces, aparte de la venida de Tito, fueron consolados con la visita de Tito.
que esta palabra griega de visita es la palabra griega 8952, que precisamente es la palabra parusía. Que aquí podemos entender, hermano, lo que es la parusía, porque la parusía es una presencia corporal. Tito visitó al apóstol Pablo de forma corporal. Así como Tito llegó a fortalecer al apóstol Pablo, así Cristo vendrá a fortalecernos a nosotros en su gloria presente, corporal, es decir, en una manifestación corporal y en secreto, que es la parusía que estamos esperando. Amén. Entonces, cuando Pablo llegó a Macedonia, llegó cansado, pero fue consolado por la parusía de Tito, hablando en las palabras originales. Entonces, Pablo estaba en Macedonia y había enviado a Tito a Corinto. Y cuando Tito regresó a Corinto, le dijo a Pablo que los de Corinto habían cambiado, que ya habían madurado, y él le externa el amor que tenían hacia él. Y eso, hermano, motivó a Pablo para continuar predicando en Macedonia. Si Dios había hecho la obra en Corinto, sabía que él, el mismo Dios que había hecho la obra en Corinto, también la haría en Macedonia. Entonces, eso consoló al apóstol Pablo. Y déjeme mostrarle la diferencia, hermano, entre Timoteo y Tito. Y de una vez corrijamos eso de que Tito era joven. En la iglesia se necesitan bueyes viejos y bueyes jóvenes. Y decir bueyes, hermano, porque pues estamos hablando de un arado, y en un arado siempre hay un buey adulto y un buey joven. Uno que alienta el adulto con su sabiduría al joven, y el joven con su juventud y su fuerza, pues ayuda al anciano. El joven tiene la fuerza y el viejo tiene la sabiduría. Por eso siempre se ponen a arar un buey joven y a un buey viejo. Y Timoteo representa al buey joven, hermano. Por eso a Timoteo le escribieron 2 epístolas, porque a los jóvenes hay que instruirlos. Pero a Tito, hermano, solo le escribieron una. A Timoteo le escribieron 10 capítulos y a Tito solo 3. Quiere decir que a los jóvenes son a los que se les tiene que estar instruyendo hasta que aprendan. Fíjese cuánto tuvo que escribirle el apóstol a Timoteo, y a Tito, sin embargo, no le escribieron tanto porque él no era joven, él ya era anciano, era maduro. Sin embargo, a Tito no tienen que escribirle tanto porque solo le escriben 3. Y fíjese por qué 3. Uno para su cuerpo, otro versículo para su alma y otro versículo para su espíritu. Vamos a estarlo desglosando y escudriñándolo muy bien, pero se lo voy dando ahorita como introducción a grosso modo. Por eso le digo que no se pierda ninguno de los siguientes estudios, van a ser de mucha bendición. Acompáñame a 1 Timoteo 5:1. No reprendas al anciano, le está diciendo a Timoteo, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Aquí queda claro, hermano, que Timoteo era un joven. Se fija a los jóvenes como hermanos, pero a los ancianos exhórtalos como padres. Y fíjese la diferencia. Esto es para corregir de que dicen que Tito era joven. A Timoteo le dice, exhorta a los ancianos como padres, ¿verdad? Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale. No lo reprendas, sino exhórtalo como a padre. A los más jóvenes como hermanos y a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Amén. Pero vamos a ver cómo le dice a Tito en Tito 1:10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. A Timoteo, por ser un joven, les dice, no reprendas, exhorta. Pero a Tito le están diciendo, repréndelos duramente. Esto quiere decir que Tito ya era un hombre maduro.
A un joven usted no le puede decir, repréndelos, porque el joven se da vuelo y les da hasta por debajo de la lengua. Por eso a este Timoteo le dice, no, no, tú no reprendas, tú exhorta. Y si son ancianos, como si fueran tus padres. Si son jóvenes, como si fueran tus hermanos. Y ya vimos todo lo que dice, ¿verdad? Pero a Tito le dice, no, repréndelos duramente. Vamos a leer Gálatas 2:1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Cuando el apóstol Pablo se fue a reunir con los otros apóstoles, se llevó a Bernabé y a Tito, pero no se llevó a Timoteo, porque pese a ser su hijo espiritual, al que más amaba, pues Timoteo era joven. Aún no era apto para los temas que iban a tratar ahí entre puros apóstoles. Y esto es lo que les puedo decir, hermano, que hay temas doctrinales que no están hechos para hablarlos con toda la congregación, sino solo con los maduros que ya lo pueden recibir. Amén. Fíjese cómo dice el siguiente versículo. Gálatas 2:3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Entonces Tito era un gentil, era un griego incircuncidado, pero era un maduro hermano en la fe del Hijo de Dios. Creta era una isla en el mar Egeo, el más grande de Grecia, y en la antigüedad se le consideraba el centro del mundo. Allí, hermano, estaba ministrando Tito. Allí ordenaba pastores y establecía ancianos. Ahora quiero que veamos cómo es que se presenta el apóstol Pablo en esta epístola. Amén. Vamos a iniciar con Tito 1:1. Aquí es como se presenta el apóstol, cómo empieza esta carta. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Primero se presentó como siervo, como doulos, como esclavo por amor. Y luego se presenta como apóstol. ¿Se fija? Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Y aquí está implícito, hermano, que Pablo le estaba diciendo a Tito, Tito, la función es más grande que el título. Yo soy un apóstol, pero antes de ser apóstol soy un esclavo por amor. Todo lo que hago, lo hago por amor a mi Señor. Qué absurdo que un padre le esté insistiendo a sus hijos, yo soy tu padre y dime padre, ¿verdad? Porque cuando un padre hace su función de padre, pues no necesita pedirle respeto ni solicitar amor o exigir que le llamen padre, porque el cumplimiento efectivo de su función hace que le digan padre y que lo amen y lo respeten como padre, ¿verdad? Entonces, por eso es más grande la función que el nombramiento. Hay muchos que están esperando que les digan pastor o apóstol, evangelista, profeta, pero es mayor, hermano, la función que el nombramiento. Y mire cómo se presenta, a diferencia de cómo se presenta el apóstol Pablo a Tito, cómo se le presenta a Timoteo. Acompáñeme a 1 de Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Y vamos a ver cómo se presenta en la segunda epístola. Segunda de Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es Cristo Jesús. Aquí, hermano, solo se presenta como apóstol, ¿se fijan? Para reafirmar su autoridad ante Timoteo, que es joven. Vuelvo a corroborarlo y a establecer que Timoteo era joven. Pero en Tito se presenta primeramente como siervo y después como apóstol, porque Tito ya es un hombre maduro. Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al conocimiento de la verdad que es según la piedad. Los ministerios, hermanos, se reconocen conforme a la fe. Pablo estaba diciendo, yo soy apóstol para los que creen que yo soy apóstol, pero para los que no creen,
pues no lo soy. No es que lo estaba imponiendo a que él fuera un apóstol, ¿verdad? Y fíjese cómo dice 1 Corintios 9:1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Quiere decir, hermano, que para recibir una bendición ministerial se tiene que creer, y esto fue lo que explicó nuestro Señor en Mateo 10:41. Acompáñeme a Mateo 10:41. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Esto quiere decir, hermano, que según lo que usted reconozca o reconozca a un ministerio, así usted va a recibir. Por eso, cuando la viuda de Sarepta se encontró con Elías, lo reconoció como un varón de Dios. Pero después de que resucitó a su hijo, lo reconoció como profeta. Amén. Por eso, si usted recibe una palabra de parte de un profeta y usted lo recibe como profeta, pues bendición de profeta va a tener. Pero si usted no quiere recibir esa bendición de ese profeta, pues usted no va a recibir esa bendición. Amén. Así que es muy delicado, hermano, el mofarse o el hablar de ciertos ministerios que dan una palabra, que dan una encomienda, ya sea un apóstol, un profeta, un pastor, un evangelista, un maestro, que hay ciertos ministerios o ciertas personas que se mofan, hermano, de lo que el Señor les habla a esos ministerios. Y por no creerlo, a ellos no les pasa nada, no reciben esta bendición que el Señor tiene establecido para ese pueblo. Y lo más importante, hermano, es saber discernir. Y el Espíritu Santo que les habla a ellos, que les habla a los profetas, a los evangelistas, apóstoles, maestros y pastores, es el mismo Espíritu que nos habla a nosotros. Amén. Entonces, me doy cuenta, hermano, cuando una profecía es cierta o cuando una proclama, un decreto es establecido a la iglesia, porque no solamente ese ministerio lo dice, sino que hay varios ministerios que no tienen nada que ver el uno con el otro en cuanto a cobertura o que son afines o ni siquiera se conocen, porque es la verdad, o sea, a veces ni siquiera se conocen, aunque dirán ustedes, ¿quién no va a conocer al apóstol fulano si es muy reconocido? Pero yo conozco ministerios que son más, digamos, no tan eh, reconocidos, o cómo poder decir la palabra correcta, que no son pues de renombre socialmente, pero que el Señor les habla también muy grandemente, como igual que les habla a los grandes ministerios. Y resulta que en el mismo momento, en la misma hora, dan la palabra del Señor a través de un profeta, y es la misma palabra que da el profeta grande, reconocido, al profeta que no tiene tantas luces ni tanto reflector sobre él. Eso quiere decir que sí, lo mismo que habla el Señor para una iglesia grande, Él puede hablar para una iglesia pequeña. El asunto es cómo lo recibimos, ¿verdad? Y el problema es que no debemos, si no lo queremos recibir, no lo reciba, pero tampoco hay que mofarse ni estarse haciendo burlas de lo que se le puede mostrar el Señor a un ministerio, ¿verdad? Si el Señor le dice a un pastor, oye, tú vas a darle la vuelta 7 veces a tu colonia, porque así lo hizo, como lo hizo Josué, así hazlo tú y decreta tu comunidad es para el Señor, y que haga que el Espíritu se mueva a través de ellos y que sientan la necesidad. El otro no va a estar mofándose de él, ¿verdad? Diciendo, ay, mira, está haciendo cosas que son del Antiguo Testamento. Pero si el Señor le dijo a él que lo hiciera, nosotros quiénes somos, ¿verdad? Para decir, está haciendo lo malo o lo está haciendo incorrecto. Es bien importante, hermano, que sepamos respetar y que pidamos el discernimiento del Espíritu Santo para
saber si él lo está haciendo conforme a la voluntad del Señor, este pastor, y dije un ejemplo muy burdo, ¿verdad? Puede decir cualquier cosa, no quiere decir que yo lo tenga que hacer, pero si yo no lo, si a mí el Señor no me dice que lo haga, no voy a estar criticando al que lo está haciendo. Amén. Esa es una forma de ser maduro. Hay muchos que se mofan, hermano, y no solamente de lo que dice en profecía o lo que dicen otros ministerios, sino que se mofan de los dones. Por ejemplo, el hablar en lenguas. Y ahí están repitiendo frases en trabalenguas, mofándose de este enorme don. Y son cristianos, hermano, que ya están enviciados, que ya están envueltos en sus filosofías humanas, en sus pensamientos propios, y creen que ellos son los únicos que tienen la verdad y hasta se creen ya casi unos ángeles, unos santos. En realidad, hermano, todos estamos en este mundo, en este planeta, para tener un proceso. Nosotros entendimos, hermano, de dónde venimos y entendemos a dónde vamos, ¿verdad? Que venimos de un mundo preexistencial en el cual el Señor ya nos discipuló y ahorita voy a ir para allá para darles también pie de imprenta. Y lo que tenemos que hacer aquí, hermano, es aceptar ese proceso y dejarnos restaurar por el Espíritu Santo y no estarnos mofando de lo que el Señor puede hacer o no hacer, ¿verdad? Y decir, ¿quiénes somos nosotros, hermano, para decir, eso no es de Dios porque yo lo digo, ¿no? No, el Señor se puede mover de infinidad manera. El asunto es pedirle discernimiento al Espíritu Santo. Amén. Porque tampoco vamos a poder estar aceptando todo, ¿verdad? Que si hay una persona que empieza a aullar como lobo porque le dijo así el Señor, pues obviamente tendremos que discernir, ¿verdad? Y pedirle al Espíritu, esto que está haciendo, ¿tú se lo hiciste sentir? ¿O en realidad no? Eso es, yo creo que lo principal. Pedirle al Espíritu Santo el discernimiento y saber usarlo. Si usted no ejercita estos dones espirituales, pues cómo usted puede discernir entre el bien y el mal, ¿verdad? Si nos dicen que la escritura ya es del diablo, pues usted cómo puede discernir. Y si usted se lo dicen que es así, pues usted lo va a creer, ¿verdad? Y es impresionante, hermano, como muchos se han desviado y han dicho que la escritura es que te puede hacer caer. Y no, hermano. La escritura es la palabra de Dios porque fue inspirada por Dios. Y la palabra original de inspirada es exhalada por Dios. Toda escritura, la palabra, la Biblia, fue exhalada por Dios. Fíjese, hermano, qué importante. Entonces no podemos decir que la escritura es simplemente conocimiento o pura sabiduría. No, hermano. La palabra de Dios es la escritura, y la escritura viene implícita la palabra de Dios y en ella viene su Hijo. Es una esencia de lo eterno, del Padre escrito para nosotros. Así que no tenga la Biblia como un libro cualquiera, sino como un manual, el cual el Señor nos permite estudiar para alcanzar la estatura del varón perfecto y poder agradarle como Él quiere que nosotros vivamos. Por eso es la razón que estamos estudiando las epístolas, hermano. Porque puedan decir, ay, hermano, ¿por qué sigue usted ahí empecinado con estudiar las epístolas? Si el Señor ya viene y estamos en tiempos en los cuales nos tenemos que preocupar por enfermedades, por economía, por el calentamiento global, por tantas cosas que están pasando, en el que si terremotos, que si volcanes, que si... No, hermano, lo importante es escudriñar la escritura y saber lo que el Señor tiene preparado para nosotros y cómo quiere que nos movamos, cómo quiere que vivamos, y así el Señor nos puede librar de todo eso. Es por eso que le decía que este año, hermano, sea un año menos, no un año más, como siempre se dice, ay, gracias a Dios por un año más. No, gracias a Dios por un año menos que ha pasado, hermano, y le decimos, Señor, gracias porque es un año menos en el cual te estoy esperando. Y que de ahora en adelante empiece la cuenta regresiva y decir, un año menos, un mes menos, un día menos en el cual estoy más cerca de verte, Señor, cara a cara. Pero para verte cara a cara, tú me dejaste unas instrucciones de cómo es que quieres que yo me mueva para vivir y poder tener este encuentro contigo, ¿verdad? Sí, ciertamente muchos dicen, hermano, pero es que la economía es principal y tenemos que ver por alimentar a nuestra familia. Sí, hermano, pero si tú te enfocas en buscar primeramente el reino de Dios, el Señor añade todas tus necesidades, sea en cuanto a comida, vestido, nunca te va a hacer falta techo y,
y hasta algún lujito, hermano, que el Señor te pueda permitir. El Señor no está peleado con la, ¿cómo decirle? Con la economía, con el dinero, con ciertos lujitos. A lo mejor si tienes muchas ganas de tener un carro último modelo, el Señor te lo puede conceder, siempre y cuando tú primeramente pongas tus prioridades en Él. Él no está peleado con esto, así que es un tiempo, hermano, es un año en el cual establece tus prioridades, es una oportunidad para que tú puedas establecer tus prioridades en el reino de Dios. El Señor se va a encargar de todo lo demás. Siempre tú busca cómo agradar al Señor y puedas tener un verdadero arrepentimiento, que es una metanoia, es un cambio de mente, que pienses como Cristo piensa. Y es un proceso, hermano, en el cual podemos estar avanzando siempre y cuando nos dejemos mover por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar con Tito 1.1, creo que me desvié mucho, pero era necesario que lo dijera. Tito 1.1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Y el conocimiento, hermano, de la verdad, que es según la piedad, los ministerios lo reciben por fe. Pero no solo por fe, los ministerios tienen que manifestar sus credenciales a través de su ministración. Por eso decía nuestro Señor, yo no he visto a mi propio nombre, sino en nombre de mi Padre. O sea, yo no me presento con mi propio nombre, sino con el nombre de mi Padre. Y si a mí no me creen, crean a las obras. Es decir, yo no puedo reconocer un ministerio que no manifieste un conocimiento basado a la experiencia con Dios y en el conocimiento de la doctrina verdadera. Y esto, hermano, va a mostrar con lo que predica, con lo que habla y con lo que vive. Amén. Dice el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Y esta palabra piedad se traduce de la palabra griega 2150 de la concordancia Strong. Y es una palabra griega que se pronuncia eusebia. Y eusebia quiere decir esquema del evangelio, forma de vida. Entonces, la forma en que un ministro muestra que es ministro es porque vive como vive un ministro. Amén. No es que tiene a sus hijos ahí tocando en bandas de rock, ¿verdad? Siendo pastor. O que tiene ahí ¿para qué doy más ejemplos? Usted sabe, ¿verdad? Que ahí están divorciándose, pero hablando en matrimonio que deben amarse, ¿no? O predicando que hay que escuchar música del mundo, que eso no tiene nada de malo, y hacen sus eh, devocionales con música instrumental del mundo. Y eso, hermano, yo creo que no es correcto. Lo que usted deja que ministre su alma es como usted va a reflejar. Dice que todo lo que tienes por dentro lo externas y todo lo que recibes, también de eso empieza a florecer. Y todo lo que escuchas que no viene de parte de Dios, hermano, no te va a hacer nada bien. Vamos a seguir leyendo el versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces, mire, dice que la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, nos prometió desde antes del principio de los siglos. Nuestra esperanza no es sacarnos la lotería, hermano. Nuestra esperanza no es tener un negocio próspero, un buen empresario y hacernos millonarios. O nuestra esperanza, hablando de los jóvenes que nos ven, no es casarse, ¿verdad? Su esperanza no es ser un profesionista. Nuestra esperanza es un día ser eternizados con Cristo. Esa debe ser nuestra esperanza. Gloria a Dios por todas sus metas, hermano. Y no digo que no tenga usted metas aquí en la tierra, que usted quiera progresar, pero que su mayor meta, hermano, sea alcanzar el rango de novia y obtener la vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios porque el Señor nos da metas y nos da aliento y nos da las ganas de poder progresar. Gloria a Dios por aquellos que se meten a estudiar y hacen un doctorado. Gloria a Dios. Pero que la meta principal, hermano, no sea desviarnos de ver al Señor cara a cara. Amén. De pertenecer y ser parte de esa novia esposa. Porque van a ser eternizados muchos, hermano.
Pero ¿cómo es que queremos ser eternizados? ¿En dónde queremos vivir eternamente? Amén. Por eso mucho tiene que ver el cómo estamos esperando a nuestro Señor. Muchos están esperando al Señor apáticos, fríos, solo yendo a la iglesia para cumplir con un nombre. Muchos están esperando al Señor por ser salvos, por no ir al infierno. Y no muchos están esperando al amado como es, como el amado. Y uno no lo está esperando como una novia, como una virgen, ¿verdad? Otros hermanos los están esperando como un juez. Esos que los están esperando como juez son la cosecha. Y otros lo están esperando como ladrón en la noche. Esos que esperan al Señor como ladrón en la noche son el rebusco. ¿Usted cómo lo está esperando? Aún hay otro grupito, hermano, que lo está esperando como rey. Esos, si no son del pueblo de Israel, pues obviamente andan más perdidos que nada. Porque por los que va a venir como rey de reyes y señor de señores es solamente por su pueblo, el verdadero Israel. Amén. Yo lo estoy esperando como mi amado. ¿Usted cómo lo está esperando? Y en realidad, ¿está usted enamorado del Señor? ¿O nada más dice, ay, pues como el hermano lo dice y lo pinta muy bonito, pues esperémoslo como amado? No, para esperarlo como amado uno tiene que estar enamorado de Él y estar esperando y estar leyendo la escritura como las cartas del amado. No como una escritura cualquiera, hermano, que nada más trae sabiduría. Eso es una mentira del diablo. Entonces, eso nos define en realidad en quiénes somos. Por eso el apóstol Pablo le dice a Tito, nuestra esperanza es la vida eterna. Vamos a leer nuevamente Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Desde antes del principio de los siglos. Aquí Pablo le está hablando a Tito de la preexistencia. Le está diciendo que en la escuela del Padre, el Padre ya nos prometió que a los que obedecieran a su Hijo nos iba a dar vida eterna. Fíjese cómo dice Juan 6:45. Juan 6:45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Y esta porción, hermano, le podemos llamar promesas preexistenciales. ¿Qué le prometió Dios a sus espíritus? Dios no le prometió a nuestro espíritu una casa en esta tierra, no le prometió un carro último modelo ni tener una buena economía. No le prometió un esposo, una esposa. El Padre le prometió a nuestro espíritu vida eterna. Claro que nuestro Señor sabe que necesitamos bienes materiales, ¿verdad? Y le decía yo que hasta a veces algún caprichito nos puede cumplir. Y hasta hacer una familia. Y si está en su voluntad, pues claro que nos la va a dar. Pero esa no fue su promesa. Su promesa fue darnos vida eterna. Así que busquemos primeramente el reino de Dios y las añadiduras van a llegar solitas. Amén. Vamos a continuar con Tito 1:8. Recuerde que estamos haciendo la introducción apenas. Tito 1:8. No, perdón, me equivoqué. Permítame. Me equivoqué de versículo. Rapidito ahorita lo encuentro. Tito 1:3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación, que fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A su debido tiempo manifestó lo que nos enseñó en la preexistencia. Y Pablo le reitera a Tito con estas palabras que lo que él le estaba predicando solo era la manifestación de lo que el Padre le había predicado cuando era espíritu. Por eso amamos la palabra, hermano. Por eso amamos la doctrina, porque nos fue revelada a nuestro espíritu desde antes de los siglos. Nosotros no estamos aprendiendo la doctrina, sino que estamos recordando la doctrina.
no estamos descubriendo las verdades eternas, hermano, sino estamos recordándolas. Es por eso, hermano, que es bien importante el discernir. Y a veces lo que nosotros estamos compartiendo, hay veces que hace clic, ¿verdad?, en nuestro espíritu y dice, oye, sí es cierto. Aunque a veces no lo podemos entender al 100%, pero nuestro espíritu lo recibe porque esto ya lo habíamos aprendido en la casa del Padre. Solamente lo estamos recordando. Y por eso hay veces que por más que se nos enseña una cosa, como que, ay, no, como que no me entra, no, como que esto no estoy de acuerdo, en realidad es porque eso no es doctrina y porque eso no nos lo enseñó el Padre. Por eso siempre pidámosle el discernimiento al Espíritu Santo. Amén. Por eso el Señor le dijo a Zaqueo, Zaqueo, esta noche es necesario que yo vaya a tu casa. Y Zaqueo se maravilló que supiera hasta su nombre. Y cuando Jesús llegó a casa de Zaqueo le dijo, he venido a buscar lo que se había perdido. Eso ya habla de algo preexistencial. Fíjese cómo dice Lucas 19:5. Acompáñame a Lucas 19:5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Zaqueo era un perdido. Fíjese cómo dice Juan 1:43. Ay, perdón, ya estaba aquí. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera, crees? Porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Cuando estamos escuchando palabra genuina de parte de Dios, hermano, algo en nuestro espíritu nos va a decir que es verdad, porque nosotros traemos la palabra codificada en nuestro espíritu. Por eso no le prestes atención, hermano, solo a lo que oyes, sino a lo que sientes. Amén. Cuando Pablo le habla a Tito, está despertando en Tito las promesas preexistenciales. Por eso, una verdadera predicación es una manifestación de lo que el Padre enseñó en la preexistencia. Y nuestro espíritu lo va a reconocer. Así que no solo pongas atención a lo que escuchas, pon atención a lo que sientes. Amén. Cuando estás en una predicación, si tu espíritu dice, sí, me gozo con esto que estoy escuchando, pon atención. Pero si luego se levantan las alertas, mucho ojo y retén lo bueno y desecha lo malo. Amén. Acompáñame a Isaías 35:8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviese en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. El que camina en santidad, hermano, por torpe que sea, no se va a extraviar. Cuando nosotros caminamos en la santidad, Dios endereza nuestras veredas, hermano, porque Dios es bueno. Pablo le dijo a Tito, lo que un día el Padre nos enseñó en la preexistencia, lo está manifestando en lo que te predico a través de su palabra. Un día estuvimos en la preexistencia, hermano, y el Padre nos enseñó de su palabra.
y ahora se está manifestando a través de las enseñanzas. Y no hay nada más hermoso, hermano, que saber que su misericordia nos ha permitido permanecer en el camino. Amén. Y entonces habrá calzada allí, hermano, y camino, y será llamado camino de santidad, no para que inmundo pase por él, sino que él mismo, hermano, estará con nosotros. El que anduviese en este camino, por torpe que sea, no se va a extraviar. Amén y amén. Pues mis hermanos, este apenas es la introducción a Tito. Sepa que va a ser de mucha bendición, así que lo invito a que no se pierda ninguno de los siguientes estudios. Son 3 capítulos, hermano, pero llenos de bendición. Así que si usted no se ha suscrito, lo invito a que se suscriba. Es solamente darle clic al botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de cuando subimos un video nuevo. Me ha dado mucho gusto, hermano, poder exponer la palabra el día de hoy. Y me da igual mucho gusto el saber de usted. Yo sé que usted ya está ahí en los comentarios escribiendo en el chat en vivo. Recuerde que esto por el momento es grabado. Ya habrá un momento en el que sea en vivo nuevamente. Pero yo estoy siempre al pendiente ahí en el chat en vivo cuando estamos estrenando este video. Martes 7 de la noche para los que nos ven en directo. Si usted nos está viendo en otro día, lo invito a que se conecte los martes y los jueves a las 7 de la noche. Es otra forma de estar interactuando a través de estos estudios. Usted escribe y yo estoy allí al pendiente contestando en forma rápida. ¿Cómo se puede decir? Es en tiempo real. En tiempo real. De todas maneras, si usted no tiene el tiempo y nos ve en otro día, no duden en escribirnos. Siempre estoy al pendiente también y contesto, ya sea, no importa que sean 2, 3 días después, o si usted nos está viendo en otro año, en otro mes, siempre es un gusto saber de usted. Así que escríbanos. Si usted nos está viendo por primera vez, díganos de dónde nos ve, cómo se llama. Si usted es de los que ya nos ve de tiempo atrás, pues muchas bendiciones. Reciba un abrazo afectuoso de parte de toda la familia, de mi esposita, que también ya está ansiosa por iniciar en Guiados por la Palabra. Así que, mi hermano, lo invito a que no se pierda ninguno de los siguientes estudios. Lo espero aquí, si el Señor no lo permite y no ha venido, el jueves a las 7 de la noche, a la misma hora, en el mismo canal, como dirían por ahí, ¿verdad? Espero que les haya sido de mucha bendición, mis hermanos. Y si el Señor no lo permite, pues nos vemos por acá el jueves a las 7 de la noche para ver ya el primer estudio de Tito. Esto fue la introducción, así que no se pierda el siguiente estudio el jueves a las 7 de la noche. Lo invito aquí para que estemos juntos recibiendo la palabra de una forma en tiempo real en el chat en vivo. Si usted activó la campanita, le va a llegar una notificación de cuando está a punto de iniciar el estudio. Así que es importante que active la campanita para que no se pierda y esté ahí entrando puntual. Si usted entra 5 o 10 minutos después, pues obviamente ya no los va a estar viendo en tiempo real. Aunque usted lo puede seguir viendo donde vamos, usted no va a saber de lo que hablamos anteriormente. Aunque usted le puede regresar, pues obviamente ya va a estar desfasado un poquito ahí por minutos, depende de cuánto usted haya llegado tiempo después. Así que lo invito a que llegue puntual para poder tener una comunicación en tiempo real. Y si usted lo ve después, pues ya no importa, usted síganos escribiendo, también ahí estamos contestando, pero que sepa que ya no es en tiempo real, ¿verdad? Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta de algo puntual, le hago la recomendación de que en la pregunta apunte el minuto y el segundo del tema que usted tiene la duda, de lo que estamos hablando, y así ya también yo saber cuál es en realidad de qué parte hablé. Porque a veces, hermano, pues hemos dado tantos estudios y tantos temas que a veces llega una pregunta, hermano, ¿por qué dijo esto? Pero a veces sale un poco de contexto, entonces tengo que saber qué fue de cuál es la duda. Amén. Así que lo invito a que apunte el minuto y el segundo si usted tiene alguna duda. Y ahí lo escribe. Hermano, en cuanto a esto, minuto tal, segundo tal. Y así va a ser mucho más sencillo. Pues mis hermanos, pase una excelente noche para los que nos ven en tiempo real y un excelente día, excelente tarde, depende de la hora que usted nos está viendo. Si el Señor no ha venido y nos lo permite, pues nos vemos por acá el día jueves 7 de la noche. Me dio mucho gusto estar exponiendo nuevamente con ustedes. Sean muy bendecidos este 2024 y que el Señor tenga preparado todo lo que es su plan
para nuestra vida en este 2024. Usted recíbala y gócese porque el Señor tiene ya todo listo para que usted pueda tener una vida conforme a su voluntad, a la voluntad de Dios. Amén. Pues Dios los bendiga. Nos vemos por acá el jueves. Bendiciones.